Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi por Now. Buen día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie, 10:39 AM en toda la República Argentina, 13:08 la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. 979now.com para vernos y escucharnos en todo el mundo, nuestros canales oficiales Twitch, YouTube, nuestras redes @979now, nuestro WhatsApp 11 80 600 979 y por TV nos puedes ver en el canal 85 de Flow, en el 21.1 de TDA y por supuesto tenemos disponible nuestra aplicación para Android y para iOS. Así que hay un montón de maneras de engancharnos aquí en No Somos Nadie en Now 97.9. Saludo ya al querido equipo Euge, Mauro, L, Barbie. Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo ¿Qué tal? va? Todo muy bien. ¿Están bien? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Cuando sale el sol uno ya amanece como es como otra distinto, cosa, sentir el solcito en la cara. Sí, sí, es Sí. otra Pues Y cosa. después de una tantos días. victoria, Ganó que San se- Lorenzo. después de una victoria, Ganó San más Lorenzo, feliz todavía. Sí, sí, sí. El gol de Osmendi al final. Sí, lindo gol. Se hizo desear, pero llegó y fue un lindo ¿Fuiste a la gol. cancha? Sí, sí, por supuesto, estaba en la cancha. ¿Cómo jugó San Lorenzo? Yo creo que tuvo más intención que ideas, pero fue para adelante, tuvo varias oportunidades, Rodrigo Osmendi sobre todo, y logró a los 40 minutos del segundo tiempo. Y San Lorenzo podría haber metido un segundo gol, pero el árbitro lo cortó cuando estaban de contragolpe. Terminó el partido. El arco vacío, sí, terminó el partido. Así que, pero ganó 1-0 San Lorenzo, y es el primer triunfo en la cancha de San Lorenzo desde el 2-0 a Deportivo Cuenca por la Sudamericana, así que el 16 de abril. Partido clave ese, porque supuestamente ahí Álvarez había encontrado el equipo, sobre todo con los cambios en el segundo tiempo. Me tocó transmitirlo para D-Sports y en ese partido tuvieron el desencanto, en esa cancha, el desencanto de Recoleta. Sí, sí, que había entrado la ambulancia con Recoleta también, que aguantó todo el partido, metió el 0-1 bueno, para Recoleta y San Lorenzo quedó eliminado, ¿no? Porque Santos había pasado también. Sí, Así que bueno, es lo que hay. Una alegría, una Exactamente. alegría para el Ciclón. Ayer ganó Argentinos Juniors también, que empezó el campeonato con 2 victorias en los primeros 2 partidos. Empataron Racing y Central 0-0 en una fecha que tiene algunos asteriscos porque hay equipos que están participando del repechaje de la Sudamericana. Por ejemplo, Tigre, que ayer perdió pero pasó. Perdió 1-2, pero había ganado 0-3 en Uruguay. Hoy juega Lanús con Cienciano. 2-0 la ida para el Granate en la Fortaleza. Juegan en Cusco. Y mañana juega Boca ante O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua tras el 1-0 en la ida. Así que por eso hoy me voy un poco más temprano porque tomo el vuelo Buenos Aires-Santiago. Hay una hora más o menos de Santiago de Chile a Rancagua, así que hacemos base en Santiago de Chile y vamos especialmente a Rancagua para el partido. Porque entre pasar noche en Santiago de Chile y en Rancagua hay una diferencia importante en términos de confort, hoteles, la posibilidad de ir a comer algo, sobre todo en el jueves, ¿viste? Previo al partido, descansar, así Claro. que vamos a Rancagua solo para el partido y después del partido regresamos. Hay una hora menos en Chile. Y mucha nieve, no sé dónde está ubicado geográficamente Rancagua, si está cerca de la cordillera, porque de este lado hay mucha nieve, todo lo que es el sur argentino. Mira, ¿no? hay frío, Sí. me fijé obviamente para ver qué me llevo y son 7 grados a la noche. Bueno, como acá. Con sobre todo y bufanda, más el traje y la corbata, vamos a estar bien. Sí. Bueno, vamos a empezar con el temario más importante o la parte más relevante del temario aquí en No Somos Nadie. Querido Mauro Embe, en el capítulo internacional, ¿por dónde vamos? Bueno, respecto del capítulo internacional, las reuniones que mantuvo el día de ayer Donald Trump con Benjamín Netanyahu, también con Zelensky, ¿no? Y después la participación en el funeral de Lindsey Graham, el senador republicano, que era, bueno, muy pro Israel también. Y en el plano internacional local, porque también le tengo que decirlo, la declaración de Pablo Quirno, Sí. lo que vamos a analizarlo un poco después respecto de lo que pasó con la bandera de Malvinas. No hay posibilidad alguna de que nuestro lado se rompa la relación, dijo, con relación al diferendo personal, te diría, Milei-Lula, y no institucional Brasil-Argentina. Exactamente, me parece que está poniendo paños fríos si se quiera toda la situación. Tiene lógica, en este caso la empezó Argentina, ¿no? La empezó Milei, Sí. ¿no? Así que Sí, quedará sí. del lado brasileño en todo caso, que el vicepresidente habló también, dijo, lamentó o declaró que fueron lamentables las declaraciones del presidente argentino para con su par brasileño, pero coincido con Kirchner, ahí no creo que se rompa la relación bilateral diplomática. Euge. Bueno, ayer el Banco Central, después de 135 ruedas consecutivas de compras en el mercado cambiario, dejó de comprar.
hizo una pausa, no compró. Con lo cual no es simplemente algo coyuntural que pasó específicamente ayer, sino que te está diciendo el nivel del dólar es hasta acá. Porque si aparecía el Banco Central, iba a poner presión también sobre justamente la cotización del dólar. Justo Así que hablábamos de que el principal demandante de dólares era el Banco Central con sus compras. Es el actor más grande hoy que tiene el mercado cambiario y el que viene justamente arbitrando ese tipo de cambio. Te voy a contar un poco cómo es que también está de alguna forma manejando el precio del dólar y vamos a escucharlo de vuelta a Adrián Rabier, que volvió sobre sus propias declaraciones para querer aclarar algo. Claro. Para mí no aclarar que oscurece, pero los vamos a escuchar. Sí, en algún momento dice, bueno, ya está, que quedó, no hace falta retomar el tema, porque además vos mismo lo pones en agenda. Exactamente. Cuando la gente ya se olvidó o cuando ya los medios fueron por otro lado, recuperar el tema es también un poco regresar a aquella declaración. Exactamente. Ele. Hoy traje algo distinto de lo que solemos hablar siempre y viene también relacionado con todo lo que se venía hablando en el PAS, estos manejos de plata que nunca quedan demasiado claros, la justicia que no avanza y demás. Hoy se cumplen 26 años que René Favaloro decidió pegarse un tiro en el corazón y se suicidó. Y es una de las personas que más tendríamos que recordar y siempre tener presentes porque si bien hace 26 años que decidió quitarse la vida porque no podía afrontar una crisis con una deuda que tenían las obras sociales, el PAMIC para con su fundación, sus mensajes, sus palabras e incluso las cosas de las que él se quejaba siempre siguieron vigentes, incluso 26 años después. Sí, hubo también mucho testimonio de Favaloro durante la Copa del Mundo por esto del corazón argentino, Sí. del seleccionado y hasta incluso la AFA creo que incluyó a Favaloro y un testimonio de él en algún video. Y justo tenía que ver con el corazón y lo que fue el legado de Favaloro en la cuestión 100%. estrictamente médica, ¿no? Después hubo también algunos dichos de Favaloro vinculados con la moral, con la ética, que también formaron parte de ese recuerdo. Y él siempre decía, hay una sola camiseta que el argentino tendría que ponerse y es la camiseta de Argentina. Porque todos deberíamos ir para el mismo lado. No importa después los gustos, la ideología y lo que sea, todo debería concluir en una misma postura. Bueno. Es, queremos un país que se levante. Perón decía, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Teniendo en cuenta lo que fue la campaña algoritmo mediante anti-argentina, eso generó un sentimiento nacionalista que hacía mucho tiempo no se veía. Mucho tiempo. Después uno puede analizar el origen de esa campaña, si fue humano, si fue tecnológico, si fue solamente desde el algoritmo, pero si Samuel L. Jackson dice Argentina es uno de los países más racistas del mundo, Dios mío. la reacción, hayas votado a quien hayas votado, es la misma. Y se activa esto de la camiseta argentina de Favaloro y la frase de Perón, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Ahí tiramos todos para el mismo lado. Sí. Sí, no solo en la cuestión estrictamente futbolística, Sí, porque acá ya claro. no tenía que ver con el fútbol. No. El fútbol había sido como una excusa que usaron entre Samuel L. Jackson y otras personas para hablar de la Argentina, atacarla y plantear que Argentina es uno de los países más racistas del mundo. Bueno, de hecho Scaloni cuando se fue en el posteo, creo que en la postdata del posteo puso Quien algo tiene así un amigo como- argentino tiene un tesoro. Tal Exacto. cual. Eso dijo Leonel Scaloni. Barbie Arroyo. Bueno, vamos a adelantar, porque en pocas semanas se estrena, una de las historias policiales argentinas más crueles que hemos vivido recientemente y tiene que ver con Barreda. Ricardo Barreda llega a la plataforma, en este caso en forma de ficción, de manera de ficción, así que vamos a estar contando no solamente esto, sino todos los Barreda que han sido interpretados en los últimos años en pantalla. No solamente aquí en Argentina, sino también en Chile. Faltan 12 para las 11 en toda la República Argentina. Presentados los títulos más importantes de la mañana aquí en No Somos Nadie.
para estar al día. No somos nadie. Now. Tremenda canción de Prince, de las más sensuales que ha escrito el genio de Minneapolis, del que se siguen conociendo obras maestras póstumas a unos cuantos años de su muerte, pero es que dejó una cantidad de galpón, canciones. en ese galpón hay un nivel de creatividad y de música incalculable. Bueno, 12 choques en Ciudad de Buenos Aires, un número alto, teniendo en cuenta vacaciones de invierno. Bienvenida, Romy Wiener, ¿cómo va todo? Buen día, Juan Pablo. Bueno, tal cual lo estás contando, son 12 choques registrados dentro de Capital Federal en lo que va de la mañana, más que ayer, menos que cuando tenemos el pico alto de tránsito, pero a tener en cuenta. 3 incidentes importantes a esta hora, uno en el barrio de Parque Chacabuco, es una colisión entre un camión y una moto, en la calle Subiría y Doblas, ahí la circulación está reducida, hay operativo con SAME, se suma otro incidente de tránsito en el barrio de Caballito, en Avenida Avellaneda y San Sebastián, ahí colisionó una camioneta y un auto, y el último es en Palermo, un peatón atropellado en Avenida del Libertador y Casares. En los 3 puntos el tránsito está reducido, hay operativo con SAME y policía, mucha precaución. Los accesos a Capital Federal todavía están con buena circulación porque seguimos en modo vacaciones de invierno. Sí hay demoras en Avenida General Paz, el primer tramo que va entre Lugano y Devoto en sentido hacia Lugones, y después el último tramo entre Saavedra y Núñez, también en sentido hacia la cancha de River. Hay retrasos importantes sobre la traza de la autopista de Lepiane, entre Avenida General Paz y Larrazábal en sentido hacia la autopista 25 de Mayo. Panamericana, acceso este, autopista Buenos Aires-La Plata, fluida, lo mismo el puente Pueyrredón y La Noria. Atentos los usuarios del tren Belgrano Sur, está operando con retrasos por problemas técnicos, las 6 líneas de subterráneos a horario. Juan Pablo. Muchas gracias, Romy, nos reencontramos en un rato. Chau, chau. Chau. Presenta el clima William Hope. Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo. Querido Ezequiel Marcusi, muy buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Juan Pablo, equipo? Bien, muy bien. Y como ustedes decían, bueno, salió el solcito, vamos a tener buenas condiciones hoy. Fresca jornada. La máxima va a estar en torno a los 15, 16 grados, o sea que va a subir poquito a la marca, se va a alejar poquito de la marca que tenemos ahora. Y mañana sube un poquito más, 17 la máxima para mañana. Atención el viernes sí llegarían lluvias y tormentas, ahí sí van a ser fuertes, ya hay una alerta para gran parte de la provincia de Buenos Aires, y si bien todavía no rige una alerta para la ciudad, seguramente mañana o en las próximas horas se va a actualizar esta información y va a entrar bajo alerta también la ciudad, así que vamos a estar atentos a esta situación. Y vos mencionabas que vas a cruzar la cordillera de los Andes hoy, ¿no? Sí, me toca. Bueno, vas a ver muchísima nieve, seguramente un paisaje impresionante, cuando cruces. Y vos sabés que, supongo, volvés mañana, ¿no? Vuelvo el viernes. El viernes, bueno, ojo el viernes porque puede llegar a haber alguna complicación porque va a llegar nevadas fuertes en cordillera, vientos ondas, así que... No sé si está tan bueno escuchar eso. Sí, mejor no saberlo. No, está bien. No, lo advierto porque por ahí hay demoras. Vale la alerta, claro, sí, perfecto. Por las demoras, y yo pensé en las turbulencias y todo pasando por la No, cordillera. yo no tengo problema, no. Muy bien. Pero puede demorarse el vuelo. Salgo, sí, ok. A la tarde. Eso es para... Claro, por eso es un dato para tener en cuenta. Puede ser que haya alguna demora en el vuelo de regreso, más que nada. Ok. Justamente para que lo tengas en cuenta. Bueno, el viernes va a ser una jornada meteorológicamente complicada para gran parte del país. Bueno, ya les contaba que en la ciudad de Buenos Aires alrededor seguramente tengamos tormentas y algunas van a ser fuertes. Pero bueno, por ahora, hoy disfrutemos. La máxima va a rondar los 15 y 16 grados. Buenas condiciones y mañana sube un poquito más la temperatura. Muchas gracias, querido Ezequiel. Un abrazo. Hasta luego. Presentó el clima William Hope. La cobertura médica que eligen las principales empresas del país. Sea cual sea el pronóstico. Que tus planes no se detengan. Economía. Con Eugenia Mucio. No somos nadie. Zurich presenta la actualidad económica.
Euge, pasaron 135 días y el Banco Central no compró dólares. ¿Por Así es. qué? Bueno, parece una no noticia, ¿no? Que de repente el Banco Central Claro. no hizo lo que venía haciendo, pero en realidad es esto, un Banco Central que cambió su política, de repente empezó a comprar dólares, fue una decisión tomada a principio de año como un giro en el programa económico y después de 135 ruedas dejó de comprar. No es la primera vez en el año que pasa esto. El 2 de enero también tuvo otra rueda en la que quedó neutro, en la que no compró en el mercado cambiario, pero sí ahí arrancó una racha que siguió hasta el día de ayer. Ayer lo que pasó fue que hubo pedidos de dólares de parte de empresas energéticas que están haciendo inversiones, entonces aumenta la demanda en el mercado cambiario de la cantidad de dólares. Entonces el Banco Central lo que hace es decidir no comprar, no aparecer en el mercado, porque como venimos contando, es hoy el actor más importante que tiene el mercado, opera como uno más en el mercado oficial, que es chico. Nuestro mercado es de 500 millones, 600 millones de dólares en un día de mucha operación, de mucho volumen de operación. Entonces, cuando aparece una compra, por ejemplo, de 114 millones de dólares, como ha sucedido en algunas ruedas cambiarias de parte de la autoridad monetaria, es una presión grande sobre la cotización del tipo de cambio. Una cotización que viene aumentando bastante respecto a lo que fue la estabilidad cambiaria que tuvo en el año. En junio fue un 5% el aumento. Ahora vemos también un aumento de 16 pesos en lo que va del mes de julio. Y el dólar quedó ayer en 1.520 para la compra minorista y 1.498 para la compra mayorista, para la venta, perdón, mayorista. Y esto también lo que te está diciendo es, si el Banco Central se retira sabiendo que puede avanzar y hacer avanzar la cotización del dólar, este tipo de cambio está bien. Claro. 1.520 es un tipo de cambio que el Banco Central corriéndose dice, ok, nos sirve para este momento económico y para el plan económico que estamos llevando adelante. Aún así, sigue la discusión respecto de si es una cotización que hoy está atrasada o adelantada. En realidad, el mercado dice está atrasada respecto de qué, respecto de la inflación. Y si vos hoy vas al índice de tipo de cambio real multilateral, que es el índice que hace el Banco Central y que compara con los principales socios comerciales, vos hoy tenés un tipo de cambio que está muy cercano al de diciembre 2023. Antes de la devaluación del 54% que hizo el gobierno apenas asumió y estuvo en funciones, y después de una inflación que al principio avanzó mucho, después se desaceleró, tuvo sus picos el año pasado y los primeros meses de este año, y ahora vuelve a desacelerar. Sin embargo, hoy está atrasado. Si vos hoy lo ajustás respecto de la inflación, el dólar debería estar en 1.746 pesos y está en 1.520. ¿Qué hace un dólar atrasado? Para los importadores, o en realidad para la industria, es malo porque de repente, pueden importar insumos más baratos, Viene de capital, pero al mismo tiempo le compiten las importaciones con los productos que se hacen de forma de fabricación nacional, que tienen impuestos, que tienen como otra carga, que le agregan precio y le agregan valor justamente a los productos. Por otro lado, es bueno para los precios en Argentina. Los precios en Argentina siempre se movieron en función del dólar. El dólar siempre ha sido un traccionador de nuestra propia inflación. Entonces, el sostener el dólar, como lo está haciendo el gobierno, de alguna forma manejándolo con las compras, al mismo tiempo vendiendo unos títulos que se llaman Dollar Link, que están atados a la evolución del tipo de cambio oficial. De esa manera fue como sorteando algo que en realidad hoy tenemos un sistema que es semifijo, en el sentido de que vos tenés bandas cambiarias en las cuales el dólar supuestamente se mueve libremente. Pero bueno, de esta forma, vendiendo algunos títulos y haciendo algunas cuestiones más paralelas, lo que hace el gobierno es arbitrar también, de alguna forma, el tipo de cambio. Entonces, es lo que algunos economistas llaman flotación sucia, que se mueve dentro de ciertos parámetros, pero tampoco se mueve tan libremente. El dólar hoy está de vuelta en discusión porque el vocero presidencial, Adrián Rabier, lo venimos hablando hace unos días en un streaming, el streaming Carajo,
dijo que el tipo de cambio en los próximos meses podría llegar a 1.800 pesos, sí, algo que se sale de las expectativas del mercado, que ve 1.673 el tipo de cambio para diciembre. Sí, no lo dijo en una rueda de prensa, sino en una charla entre amigos con afinidad, se soltó y hasta él le puso el número. Sí, le puso un es número. Que le preguntaron, ¿va a estar a 1.800? Y él dijo que sí. Exacto. No fue una respuesta dirigida a una pregunta con esa intención, sino que en la charla que fluía, soltó ese número el propio vocero presidencial, que es economista, Adrián Rabier. Que aparte tiene ese condimento, ¿no? Claro. Que es economista y que entiende cómo es el manejo de las expectativas del mercado cuando Sí. vos le pones un número que es 20% más arriba de lo que vos hoy tenés como tipo de cambio, que es 1.520 pesos. Ayer en conferencia de prensa intentó arreglarlo de alguna forma y dijo lo siguiente. La expresión que tuve en aquella entrevista fue sacada de contexto. Si bien en los medios han reproducido un extracto muy cortito de mi respuesta, la pregunta que a mí me hicieron en este programa refería a cómo veía yo a la Argentina al momento de la elección en octubre de 2027. ¿Cómo llegaba la Argentina? Si llegaba holgada, ¿cómo llegaba a octubre de 2027? Mi respuesta fue que, por supuesto, llegamos muy bien, con 3 años de crecimiento económico en 2025, 2026 y 2027. Creo que hay consenso en esto, de tener actividad económica positiva, que llegamos con una baja contundente en la pobreza, en la inflación, en la indigencia también. Y en materia del mercado cambiario, simplemente dije que el tipo de cambio real se iba a sostener a octubre de 2027 en los valores actuales, en línea con lo que plantea el relevamiento de expectativas de mercado. Ahora, en ningún momento fue mi apreciación tirar un número futuro de dónde puede estar el dólar y mucho menos decir que el dólar va a estar en un valor o debería estar en un valor hoy o de acá a los próximos meses hasta diciembre. Siempre me referí a 2027 y no a mi mirada o la del presidente o la del gobierno, sino cómo el mercado lo proyecta a esa fecha. Bueno, miren todo lo que tuvo que aclarar, ¿no? Para decir que el número que puso fue completamente arbitrario. Bueno, sí, Adrián Rabier dijo en los próximos meses, que no es lo mismo que las elecciones de 2027. Sí. Sin embargo, si se refería a las elecciones de 2027... también está un poco en un encontronazo porque el gobierno viene diciendo que la dolarización preelectoral, por ejemplo, que tuvimos en 2025 sí. y la incertidumbre cambiaria que siempre ocurre en años electorales y más en un año de elección presidencial, que es más importante porque es ejecutiva. Absolutamente. No se condice con el discurso del gobierno de que esto no va a pasar porque la demanda del dólar no es tan grave como sucedía hace un año, por ejemplo, porque la gente ahora quiere los pesos. Es Caputo que en un momento dijo, si el dólar está barato, comprá campeón, no te la pierdas, y después salió a decir, el que apuesta al dólar pierde de alguna forma, y tienen que apostar a pesos porque el que tiene pesos le va a rendir mucho más, o si tenés dólares, sacalos de abajo del colchón y ponelos a hacer tasa, por ejemplo. Entonces, de alguna forma también está como intentando solucionarlo y al mismo tiempo si vos hoy vas a la demanda de dólares, es cierto que no está como en los niveles de septiembre de 2025 con mucha volatilidad, pero sí vos tenés a 1,5 millones de personas comprando alrededor de 3.000 millones de dólares por mes. Sí, en la demanda. Esa demanda se puede acelerar porque generalmente lo que se acelera en años electorales es efectivamente la demanda individual. Lo que no vas a tener es al central demandando dólares. Y quizás se corra. Es el principal. Bueno, de hecho es la primera ronda, o la de ayer fue la primera ronda en 135 que no compró. Exacto. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo venimos de que Kristalina Georgieva keep buying. Le dijo keep buying, sigan comprando, el comprando. primer día después de decir keep buying no compró. Exacto. Sí, es cierto eso. Y después incluso de el Banco Central superar la meta acordada o de alguna forma charlada con el fondo, que eran 10.000 millones de dólares, compró 13.000 millones de dólares. Y la propia directora gerente del fondo, que es a la que le tenés que pagar, te está diciendo, seguí comprando, claro, porque vos me tenés que pagar una deuda muy grande, que aparte el año que viene se complica porque lo que nos van a desembolsar es mucho menor, son 1.700 millones de dólares en desembolsos, pero lo que tenemos que pagar son más de 7.000.
Y son vencimientos de capital, que son Claro. los que te van reduciendo la deuda. Nuestra deuda con el fondo sigue siendo de 57.000 millones de dólares, que tenemos que seguir pagando. Nunca se redujo ese capital, siempre fuimos pagando intereses. Así que miren si no sería importante, por un lado, la compra de dólares y por otro, arbitrar el tipo de cambio de la cotización. Con aquella frase de Luis Caputo, está pasando lo mismo que con la de Reinaldo Merlo en aquel Racing campeón. Merlo decía, nosotros tenemos que seguir paso por paso. Paso por paso. Se deformó a paso, hasta hay un programa de televisión llamado Paso a Paso. Ajá. Pero Merlo hablaba de paso por paso. Con Luis Caputo no fue comprar campeón. No te la pierdas, campeón. Comprá. Pero quedó el comprar campeón como quedó el paso a se paso de deformó, Merlo. claro. Cosas que pasan. Pero el no te la pierdas también te da oportunidad de... Pero está, no estoy discutiendo el sentido de la oportunidad de la frase del ministro, sino cómo el periodismo y la gente terminan deformando una frase, obviamente sin quitarle el sentido, sin quitarle la intención, pero Merlo decía paso por paso. Okay. Nosotros tenemos que seguir paso por paso. Y quedó el paso a paso. Claro. Y Luis Caputo dejó, no te la pierdas, campeón, comprá. Pero quedó el comprá campeón. Comprá campeón. Claro. Sí, es así, cosas que pasan. 11 y 9 en toda la República Argentina. ¿Viste que lo primero que se te viene cuando pensás en tu seguro son los siniestros? Para cambiar eso, llega Club Zurich, el club de beneficios con el que Zurich acompaña todos los días a sus clientes con esos gustos que les hacen bien. Bienvenidos a Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich, beneficios que nos unen. 11 y 10 en toda la República Argentina, 13.8 la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Billy Joel.
tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Baquiano Almacén presenta sus boxes gourmet, una propuesta exclusiva con vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, pensada especialmente para regalar y compartir. Recibí atención personalizada en sus locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Hacé tu pedido por Instagram en @baquianoalmacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma Novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Varsky y Eleonora Pérez Caresi, de 10 a 14 por Now 97.9. La cortina que marca el arranque de la primera ronda informativa, aquí en No Somos Nadie, a las 11:15, Mauro Ende, arranca vos. Bueno, Keiko Fujimori asumió como presidenta en el Perú, la primera presidenta mujer del Perú y la novena presidenta en los últimos 10 años de Perú. Así que veremos si puede llegar a tener estabilidad, ¿no? Yo creo que en este caso va a ser más probable, dada la nueva bicameralidad de Perú, que antes era una asamblea unicameral, ahora es bicameral y que... No va a haber tanto impeachment, ¿no? Exactamente, y como si bien no tiene mayoría, o no tiene mayorías en ninguna de las dos cámaras, puede llegar a hacer acuerdos para justamente bloquear algún tipo de posibilidad de impeachment y justamente gobernar. Una asunción en la que estuvo presente Javier Milei, en la que ella se refirió a distintos temas de agenda, que donde va a concentrar su gobierno en el término de la seguridad, mejorar la calidad de vida en todas las etapas según sus propias declaraciones, acelerar la infraestructura social, construir un Estado al servicio del ciudadano, garantizar la sostenibilidad fiscal, ¿no? Un perfil bastante liberal, como era de esperar, fortalecer la democracia y el Estado de Derecho y también la política exterior, ¿no? Y en ese sentido, uno de los puntos centrales de Keiko Fujimori, más allá de la parte económica, porque hay que recordar que hace 3 semanas ella le solicitó a Julio Velarde, el presidente del Banco Central peruano, continuar en el cargo por 5 años y él aceptó, gustosamente. Así que en 2006 arrancó Velarde. Sí, va a seguir por 5 años más. Y hubo 9 presidentes en los últimos 10 años. Sí, y Velarde firme y sigue firme, pues se lo pidió Keiko Fujimori para darle señales al mercado y un tema específico, más allá de la recaudación fiscal y justamente la cuestión económica o lo que propone la estabilidad, se refirió a la cuestión de seguridad. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del gobierno. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno. Bien, algo relativamente común en otros países de América Latina, sobre todo de Sudamérica, esta presencia de las Fuerzas Armadas, particularmente en gobiernos, si se quiere, más alineados dentro de lo que tradicionalmente se conoce como la derecha del espectro político. Aquí, por supuesto, en Argentina tendría otro tono. Ese mensaje, en el caso de Perú, Keiko Fujimori se apoya tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas para aumentar la cuestión o controlar la seguridad, que es justamente una de sus propuestas de gobierno. ¿Qué podemos esperar de este gobierno de Keiko Fujimori? Sobre todo, vos hablabas de estos 9 presidentes en 10 años. Y fue una elección muy reñida, ganó por 40.000 votos, un poquito más de 40.000 votos. Es cierto que la bicameral ahora hace más difícil el pedido de impeachment, que fue lo que marcó casi una tendencia en Perú. Casi todos los presidentes atravesaron esos procesos de impeachment. Pero puede ser el principio de una estabilidad institucional que Perú hace mucho no tiene, o puede ser más de lo mismo. Creo que al menos lo que se espera en América Latina, incluso diría más allá de la línea política de izquierda o derecha, justamente un país estable es mucho más predecible que un país inestable. En el caso de Perú creo que se propone una nueva estabilidad con Keiko Fujimori a la cabeza, que va en consonancia también con el giro que ha dado políticamente toda la región y el mundo, no solo América del Sur, respecto del perfil del tipo de presidente que se elige en las elecciones, y justamente esa estabilidad lo que le puede dar a Perú, a lo que no tiene hace 10 años y que podría
ganarlo. No necesariamente, ¿por qué? Uno puede tener estabilidad institucional, por ejemplo, no deseo de impeachment y aún así tener un montón de protestas en la calle, cosa que también puede pasar, digo. Pero en el caso de Roberto Sánchez, ¿no? Que era su principal, el opositor que perdió por tan poca cantidad de votos, en su momento se especuló con que hubiera movilizaciones masivas para pedir por su victoria o al menos estar en contra del gobierno de Fujimori. Así que veremos si en el caso de las calles y también el gobierno logra una estabilidad que Perú no tiene hace muchísimos años, pero que sí la tenía a nivel económico. Que ese es el caso peruano justamente por Velarde en el Banco Central. 11:19 en toda la República Argentina. Primer asunto internacional con Mauro Embe, la asunción de Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, que fue presidente. ¿Cuántas veces perdió Keiko elecciones? 3. Esta es la cuarta vez se presenta y la gana. La cuarta es la vencida. Exactamente. La cuarta es la vencida. Bueno, Lula también tuvo 2 o 3 intentos de derrota antes de ganar. Sí, y ganó cuando se moderó Lula en Brasil. En su momento, a principios del siglo XXI, cuando logró moderarse, venía de una izquierda mucho más recalcitrante, y cuando empezó a moderarse y se fue más hacia el centro, sobre todo con aliados y partidos de centro aliados, ahí es cuando logró ganar su primera presidencia, ¿no? Barbie Arroyo, en esta ronda informativa. Mira, te voy a hablar, por supuesto, de una ficción, pero cuando mencionaste lo de Keiko Fujimori y todo, lo primero que se me vino a la cabeza, más allá de mi ley, es que Fátima Flores fue a la Asunción, ¿no? Que tendrá que estar haciendo allá. Pero bueno, esas sugestiones que parece que han vuelto a estar juntos. Julieta Tarrés, que tiene información de línea directa de teléfono rojo, dijo que el presidente está soltero. Bueno. Ok. Fue una coincidencia. Soltero, pero no solo. A veces viste que esas cosas que son dos cosas son distintas. Dos cosas distintas. Son dos cosas Soltero, distintas. pero no solo. Bueno, vamos a lo nuestro entonces. Luisana Lopilato se estrena como productora. El protagonista ya ha sido y será seguramente de muchas ficciones. En este caso ya está presentando Pepita la Pistolera, aquella Margarita Di Tullio. Ustedes se acuerdan que en los años 80, en Mar del Plata, ella regenteaba un prostíbulo, hubo muchos asesinatos contra estas mujeres y defendía a capa y espada y armada también, por supuesto, contra la policía y distintos tipos de delitos que se hacían contra estas mujeres allá sobre finales de los 80. Luisana tomó este tema después de haber hecho Pipa, esta saga de Florencia Chévez, en donde trabajaba con Lucía Puenzo, la hija de Luis, y dijo, bueno, quiero que hagamos juntas esta historia, que se va a estrenar en salas de cine el 3 de septiembre. Falta un poco, pero ya comenzaron a circular algunas de las primeras imágenes, junto a Claudio Tolcachir, Gustavo Bassani, Alberto Ajaca, Charo López. Bueno, es un elenco bastante importante. Seguramente cuando se estrene la película va a volver acá a Argentina, porque ella está allí en Vancouver con su marido y sus hijos, pero lo cierto es que dijo, esta vez la quiero financiar yo. Además de... Hace bastante tiempo ella venía pero esta idea persiguiendo fundamentalmente, esta idea de Pepita la Pistolera. Sí, exacto. Y es un proyecto muy personal, pero yo hace bastantes años la escuché a Luisana. Lo rodaron el año pasado, tenía que utilizar unas prótesis en los dientes para tratar de quitarle esa belleza que tiene Luisana, más allá de los cambios de color en el cabello. Fundamentalmente fue todo un desafío trabajar y poder hablar y actuar con una prótesis especial que, bueno, ya la veremos cuando se estrene entonces esta ficción. Eleonora Pérez Caresi. Tenemos que hablar lo que sucedió en las cataratas del Iguazú. Hay una crecida histórica, 7 veces más de la cantidad de agua que hay ahora en las cataratas de lo que suele haber. Si antes caían en esos saltos tan magníficos que tenemos 1,5 millones de litros de agua, ahora estamos hablando de 10 millones y medio de litros de agua. Por eso la situación es muy complicada. Y ocurrió una tragedia. Se murió un turista holandés. Él estaba paseando y haciendo turismo por medio de estas expediciones que les hacen a través de los botes, que van con los chalecos y todo, pero se acercan a estos saltos. En un momento dado, el bote se da vuelta, caen muchos al agua y lamentablemente este turista holandés que estaba con su familia, con su novia, con sus suegros, con sus cuñados, termina muriendo de un paro cardiorrespiratorio. Hay varios saltos y hay varios lugares turísticos que están cerrados debido al gran caudal de agua. Esto ocurrió del lado brasileño. Hay una investigación abierta para saber qué fue exactamente lo que pasó, si hubo negligencia por parte de la empresa, porque ya había habido cortes y ya se sabía que el nivel del agua en las cataratas del Iguazú estaba mucho más alto y mucho más peligroso, por tanto, porque eran más fuertes esas caídas que lo habitual. Así que están investigando esto, hay muchos lugares que ya fueron cerrados, la misma empresa dejó de trabajar y va a estar cerrada y sin ningún tipo de actividad durante los próximos días para que se puedan hacer todos los peritajes, pero lo cierto es esto, se murió
un turista holandés, y rige una alerta amarilla en la zona de las cataratas justamente por el gran caudal de agua que tienen en este momento. Estaremos, por supuesto, actualizando la información. Di mi sangre y mi vida. Así Neymar pone fin a su ciclo de 16 años con la selección brasileña. Tras la eliminación en Estados Unidos 2026, hizo el último gol de Brasil de penal contra Noruega. En el partido terminó con victoria noruega 2-1. Había errado un penal Brasil en el arranque con Bruno Guimaraes, atajado por el arquero. Bueno, el segundo ya con el partido 2-0, doblete de Haaland, con Neymar en la cancha. Lo pateó Ney, hizo el gol. Ese fue su último momento con la selección brasileña. Arrancó en 2010 su vínculo con la canariña. Hasta incluso le reclamaron a Dunga en su momento que lo llevara a él y a Paulo Enrique Ganso al Mundial de Sudáfrica. No llegó. Hizo su presentación mundialista en Brasil, 2014, 14, 18, 22 y 26, los mundiales de Neymar sin títulos, con ese gran partido de cuarto de final contra Croacia en el Mundial del 22. Hizo un golazo en la prórroga, después Croacia lo empató y lo ganó por penales. Y esa sinfonía inconclusa que fue el Mundial de Brasil 2014, porque le pegaron una patada, fue Camilo Zúñiga, el lateral colombiano, una patada a la altura de la zona baja, del coxis, y estuvo mucho tiempo sin jugar. Lo sacaron de la Copa del Mundo, no pudo jugar contra Alemania, entre otros, digamos, se perdió el partido con Alemania, que ganó 7-1 la Mannschaft en Belo Horizonte, y bueno, en 2018 Brasil perdió con Bélgica 2-1, un partidazo de cuarto de final. No pudo jugar un partido de semifinales Neymar, porque Brasil llegó a semis con él en 2014, pero ese se lo perdió por la patada de Camilo Zúñiga. Y después fue eliminado en cuartos en los mundiales 18 y 22, y en octavos contra Noruega en 2026. Bueno, anunció que no volverá a vestir la canariña o la camiseta verde-amarela. Ayer Santos le ganó 4-2 a la Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana, y luego de ese partido dijo, no voy a volver. He hecho historia ahí, estuve muy feliz, viví muchas cosas, di mi sangre y mi vida, y siempre luché por la camiseta amarilla, pero creo que ya no quiero eso. Así que no habrá más Neymar en la selección brasileña. Euge. Bueno, mañana el presidente Javier Milei va a dar una cadena nacional en la que va a anunciar finalmente los detalles de esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que tanto fue anunciada. Carta Orgánica, la ley de alguna forma que determina cuáles son las funciones y finalidades de nuestra autoridad monetaria. Lo que quiere hacer Javier Milei es sacar una parte del artículo 3 que en 2012 hizo Mercedes Marcó del Ponte en su momento como presidenta del Banco Central, en la que reemplazó el valor fundamental de preservar el valor de la moneda por preservar el valor de la moneda y también promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo, entre otros agregados que lo que permitían era límites más altos de la emisión monetaria, lo que se llama los adelantos transitorios, el financiamiento al Tesoro Nacional, emisión de pesos sin respaldo para que el Tesoro Nacional pueda seguir gastando. Eso es lo que quiere eliminar el presidente Javier Milei. Hay que ver los detalles porque hay que ver los alcances. También adelantó que habrá penas, habrá penalidades para quienes, presidentes del Banco Central, funcionarios que igual emitan, que prendan la famosa maquinita para emitir dinero, porque el gobierno y precisamente Javier Milei tiene o se rige bajo esta lógica de que la inflación es un fenómeno monetario y solo monetario, que no tiene ningún otro causal, y de esta manera es que intenta también un poco el gobierno centrar la comunicación en estamos luchando contra la inflación. Javier lo dijo así ayer en la conferencia de prensa cuando dijo que el jueves iba a haber una cadena nacional, es a las 8 de la noche. No se descarta que también se hable de este famoso shutdown. Esto que quería o que quiere hacer el gobierno parecido a lo que hace Estados Unidos, que va a ser distinto porque nuestra legislación es distinta. En Estados Unidos, cuando el Congreso no se pone de acuerdo en el presupuesto, se limitan los gastos del Estado a finalidades esenciales. Acá en Argentina lo que vos tenés hoy es la posibilidad de tener ampliación de partidas presupuestarias cuando el presupuesto llega al límite. Bueno, lo que busca el gobierno es que cuando los presupuestos de cada
ministerio o de cada área del gobierno lleguen a su límite, no se puedan seguir ampliando. Y acá también tenés que si no hay sanción de presupuesto, te manejás con el del año anterior. Exacto. Y el efecto de manejarse discrecionalmente. Bueno, sí, que exactamente. Javier Milei durante 2 años lo usó de esa manera, porque 2 veces no le aprobaron el presupuesto e hizo el presupuesto ampliado por sobre el presupuesto ampliado, ¿no? Sí. Hasta, bueno, este año que sí nos estamos manejando con presupuesto. Pero hay que ver entonces, mañana a las 8 de la noche, cadena nacional, mensaje grabado va a ser, en el que el presidente Javier Milei va a presentar estos detalles de los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y probablemente incluya algo de esto, ¿no? Del posible shutdown a lo estadounidense. Hablábamos un poquito en el pase con Juli y con Paulino. No digo que se juega la piel el presidente en esto, pero invierte mucha energía en este proyecto, desde notas, por ejemplo, en el diario Clarín, cuando habla de 13 trillones por ciento, la inflación desde que fue creado el Banco Central, hasta la cadena nacional. Es un proyecto de ley que deberá ser aprobado por el Congreso. Obviamente, teniendo en cuenta lo que él siempre dijo del Banco Central, de dinamitarlo, es, creo yo, de las ambiciones más importantes para el presidente. Sí. Y a partir de ahí creo que también hay que empezar a entender cómo se van a comportar los diputados y senadores propios y de los partidos afines, como si no hubiera negociación. Ok, podemos negociar otros proyectos, podemos hablar de otras cosas, pero esto hay que acompañarlo sí o sí. No me imagino a este proyecto siendo rechazado por alguna cámara, teniendo en cuenta la energía que le pone el presidente. Sí. Una cadena nacional, o sea, para explicar por qué quiere cambiar la Carta Orgánica del Banco Central. Sí, quienes siempre votaron, quizás acompañaron en la ley bases al gobierno o proyectos que fueron definitorios de la política económica. Sí, la reforma laboral, pero ahí hubo... hubo disidencias. Disidencias y hubo arreglos, acuerdos, algunas modificaciones. Pero acá yo no sé si hay margen para modificar algo tan taxativo y tan contundente. No, yo no lo creo. No lo veo. No, yo tampoco lo veo. El gobierno como decía, es parte de lo estructural del pensamiento desde más dogmático de parte de este gobierno, que este gobierno es dogmático en su política económica. Tiene algún que otro pragmatismo cuando tiene que ver con el clima social. Lo hablamos muchas veces, el tema de las tarifas es fundamental en esa muñeca que está teniendo el Ministerio de Economía. No así Javier Milei. Claro, acá yo no lo veo. O sea, por eso va a ser interesante ver cómo después de la cadena nacional vienen las negociaciones, articuladas seguramente por Diego Santilli, con diputados y senadores. Y mirá, podemos discutir otro proyecto, pero este tiene que pasar sí o sí. Después, por supuesto, el comportamiento de la oposición va a ser no queremos una modificación de la Carta Orgánica. Pero bueno, es una noticia en desarrollo. Mañana cadena nacional a las 8. A las 8 de la noche. Grabada. Va a haber fecha de fútbol, porque juegan Talleres Vélez, Independiente Rivadavia Huracán a las 7. Independiente Newell's juegan recién 9 y cuarto, al igual que Central Córdoba Atlético Tucumán, y Boca juega a las 9 y media contra O'Higgins, así que no va a estar, digamos, solapado con algún evento deportivo importante, salvo, digamos, los que vean Talleres Vélez y Rivadavia Huracán, pero van por codificado, o sea que por el rating, ¿no? Que siempre importa al gobierno cuánto hace de rating. Y no va a estar alcanzado, digamos, porque los canales codificados no pasan los mensajes de la cadena nacional. 11:32 en toda la República Argentina.
Internacionales en No Somos Nadie. 11:36 en todo el país. Mauro, lo habías adelantado en la apertura del programa, esta doble reunión que tuvo el presidente Donald Trump ayer. Sí, que refleja también los dos grandes conflictos en los que está inmerso Estados Unidos hoy. Uno de manera directa, el conflicto, la guerra que mantiene con Irán y donde Israel es un actor fundamental, pues fue, con quien comenzó esta nueva oleada de ataques el 28 de febrero contra la República Islámica de Irán y que ha llevado a una guerra de 5 meses y un día, el día de 29 de julio. Y también con el caso de Ucrania, que si bien Estados Unidos está involucrado, si se quiere, de forma indirecta, está muy involucrado justamente por la defensa que ha hecho desde que comenzó el conflicto en 2022 de Ucrania, en su momento con el presidente Biden, y que Trump lo continuó de manera más moderada. De hecho, no sé si recuerdan, apenas asumió Trump, que la relación con Zelensky estaba bastante tensa. Esa reunión que tuvieron en su momento en la Casa Blanca, donde frente a periodistas se empezaron a discutir, ¿no? Y un Trump que se mostró siempre, o al menos en ese momento, bastante más favorable a Putin que justamente a Volodymyr Zelensky. Son dos conflictos justamente en los que Estados Unidos tiene algo para decir y tiene que decidir justamente porque es la potencia. Además coincidió con que iba a ser el funeral de Lindsey Graham, el senador cuyo nombre lleva el nuevo paquete de sanciones a Rusia por parte de los Estados Unidos y que fue aprobado en el Senado, y que también siempre fue un ferviente defensor del Estado de Israel, y por supuesto donde coincidieron tanto Zelensky como Netanyahu en su funeral. Son dos conflictos entonces que, si bien están separados, pueden unirse. Dijimos el otro día que fue la primera vez donde de manera directa Ucrania atacó un barco iraní en el Mar Caspio, cosa que pasó medio desapercibido, pero que fue al fin y al cabo el primer antecedente que tenemos hasta ahora de que se han mezclado estos conflictos, porque Ucrania acusaba a Irán de enviar información a Rusia y que están entrelazados también, ¿no? Porque Irán, por supuesto, aliado de Rusia y de China, recibe información. Hoy se confirmó también la venta de China de 400 lanzaderas manuales, digamos, que van en el hombro contra drones y demás, drones y alguna aeronave quizás, de venta de Irán, y un Estados Unidos, un Donald Trump que tiene que decidir qué hacer en los dos casos. En el caso de Ucrania, particularmente, yo creo que hoy Trump está mucho más cercano a Zelensky de lo que estuvo en su momento. Entiende que el Putin que se mostraba favorable a negociar ya no es el mismo Putin que él creía cuando asumió de nuevo la presidencia. Y un Trump que le va a dar la derecha a Ucrania, sí, pero con condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Al menos la primera, que Zelensky tiene que entender que probablemente hay regiones de Ucrania que queden bajo control ruso, porque ese conflicto Trump lo quiere terminar de alguna manera, y esas regiones, que son básicamente por las que empezó el conflicto, Lugansk y Donetsk, ¿no? Las dos regiones ucranianas que se declararon rusas en su momento el 22 de febrero del 2022, así como Gerson probablemente, y otras regiones que queden bajo control ruso. Ahora, Estados Unidos al mismo tiempo vuelve a armar a Ucrania, cosa que había amenazado en su momento con dejar de hacerlo. Pide un mayor involucramiento de Europa. Dice, no, nosotros estamos peleando su guerra, ustedes también involúcrense. Pero Trump ha denostado a la OTAN con relación a su participación o su no participación en la guerra con Irán. Exactamente, ahí es donde se vuelven a mezclar los temas de nuevo. Claro. Esto de, sí, la OTAN, en el caso de la Unión Europea, la mayoría de los países son parte justamente de la OTAN, les pide una mayor responsabilidad, y una novedad que se dio hace poco, y acá lo hemos mencionado también, es que Ucrania va a poder empezar a fabricar los sistemas antimisiles Patriot que antes importaba de Estados Unidos, pero como Estados Unidos lo necesita para Medio Oriente, Ucrania va a adquirir las patentes, o va a tener la posibilidad al menos de poder fabricarlo en su territorio, cosa que le va a dar a Estados Unidos una mayor espalda para enviar eventualmente armamento a Medio Oriente. Entonces, conflicto en Ucrania lo tiene que terminar de alguna manera, hoy en día mucho más favorable a Zelensky de lo que era cuando empezó el conflicto. El tema Netanyahu. Y acá hay un montón. Yo creo que el abanico de cuestiones con Israel es mucho más grande, porque no solo involucra lo que pase con Irán, sino que también involucra las elecciones internas que va a tener Israel el 27 de octubre. Líbano también. El caso de Siria. Estados Unidos quiere acercarse a Siria, al igual que todo el mundo. Ahmed al-Shara, el presidente sirio, parece una celebridad, está por todos lados. ¿Qué va a pasar con los Altos del Golán? ¿Qué va a pasar con la Franja de Gaza? ¿Qué va a pasar también con el acuerdo y el acercamiento de Estados Unidos con Arabia Saudita por el plan nuclear, y si Arabia Saudita se va a sumar o no a los acuerdos de Abraham? ¿Va a firmar la paz con el Estado de Israel? ¿Se van a reconocer mutuamente o no? Y la cuestión más urgente, que justamente lo de Irán no puede seguir así. En The Free Press, Elliot Abrams, uno de los analistas del sitio, dice que Trump necesita amigos como Israel y Ucrania,
y además Israel y Ucrania necesitan ayuda de Trump. Los recibió a los dos por separado. Hablaste del homenaje a Lindsey Graham, el senador republicano, pero los dos, tanto Ucrania como Israel, se enfrentan a enemigos de Estados Unidos, invierten grandes sumas en defensa y sufren bajas civiles y militares a un ritmo alarmante, sobre todo Ucrania. Y buscan, tanto Israel como Ucrania, compromisos del presidente. Vos mencionaste la asistencia estadounidense, incluyendo los misiles Patriot, para el caso de Ucrania, para Israel un plan para eliminar las instalaciones nucleares iraníes. No invitó a la prensa Trump al despacho Oval. Fueron reuniones privadas, por supuesto, con gran parte del gabinete estadounidense. Netanyahu no llevó necesariamente a sus laderos más tradicionales, pero sí fue con un equipo interesante, lo mismo Zelensky, que a su vez hay que recordar que Zelensky también está en un proceso de reestructuración de su propio gobierno. Claro. Que ya empieza a recibir crítica después de 4 años de guerra, ¿no? Pero hablan de una señal positiva respecto a esta confidencialidad, que no montó un show como habitualmente hace Donald Trump. Y que uno piensa, bueno, podría haber sido más sincero en este caso, ya que no estuvo la prensa, con dos países que además yo creo que Trump mira distinto porque son países que pelean sus guerras. Sí. Que no es como, por ejemplo, si uno tiene que comparar cómo ven la cabeza Trump a Ucrania e Israel, a comparación de cómo vería, por ejemplo, a la Italia de Meloni o a Inglaterra y demás, claro, tanto Israel como Ucrania pelean sus guerras. Entonces, por eso quizás le da esta oportunidad, pero recordemos, no es que Trump está yendo a Israel o a Ucrania, no, van ellos a ver a Trump. A ver es una señal de poder, ¿no? Y por que supuesto. las fuerzas ucranianas hayan hundido un buque iraní en el mar Caspio durante el fin de semana, no solo cruza los conflictos, además redujo el arsenal del régimen que ha obstaculizado estos esfuerzos estadounidenses para mantener abierto el estrecho de Hormuz. Sí, de hecho, si bien hubo un parate en los ataques estadounidenses sobre las posiciones de la Guardia Revolucionaria iraní en el estrecho de Hormuz durante el fin de semana y estos días también, Irán fue el que disparó de nuevo ahora hacia varias bases estadounidenses en Medio Oriente, incluso dañando y probablemente también eliminando a varios solos estadounidenses, y Trump prometió venganza. Y Trump suele cumplir esas venganzas. Quizás no son tan fuertes como él dice que van a ser, pero sí las termina cumpliendo, sumado a que junto con Arabia Saudita atacaron las milicias pro-Irán en Irak, que también es otro tema a resolver, sobre todo porque Irak, desde que fue la invasión estadounidense del 2003, tiene muchísima influencia en los Estados Unidos, y que el primer ministro Ali al-Said de Irak estuvo también en la Casa Blanca hace poco, así que esos son temas, si bien secundarios como el caso de los hutíes, que no son Irán, todavía influyen en el mapa regional. Mientras tanto, Trump sigue tratando a Putin y a Xi Jinping con respeto, más allá de las diferencias que hay y las amenazas que representan para intereses estadounidenses. O sea, es que saben que tiene que coexistir con ellos, con ambos. En el caso de Xi Jinping, bueno, fue la visita a China, no sé si se acuerdan, hace un par de meses ya, de que estuvo Trump presente allá. Lo mismo con Putin, que han tenido reuniones bilaterales. O sea, él tiene buena relación con los dos, sabe que tiene que coexistir, sabe que van a competir también y que son enemigos, pero no por eso les va a cortar el teléfono. Tampoco, o sea, si bien Trump puede mostrarse como una persona sumamente programática en el sentido blanco-negro, bueno, entiende que cuando hay que ser pragmático con estas potencias lo puede hacer, y son dos potencias que juegan en ambos conflictos. Son principales, China principal compradora de energética de Rusia y de Irán, y financiadora también en el caso de Irán, como dijimos antes, con el envío de armamento, ahora confirmado hace muy poquito, y en el caso de Rusia también con provisión de inteligencia. Tanto Rusia como China han provisto inteligencia a Irán para los ataques contra Estados Unidos. Por eso, no solo, son o serían medidas individuales para favorecer a Ucrania e Israel, sino también una modificación de la política, ¿no?, de Estados Unidos, que hasta incluso ha sido muy crítica en alusiones personales a Netanyahu, a Zelensky, las cosas que dijo Trump de Netanyahu y de Zelensky, y buscar, lo que en su momento fue ese intento de liderazgo estadounidense, acompañando a Ucrania y a Israel, algo que no ha ocurrido en los últimos meses. No hubo muchas diferencias, es verdad. Un Estados Unidos que de a poco entendió que no le queda otra más que acompañarlo. En el caso de Ucrania, que creo es el caso de donde hubo un mayor cambio, pasó Trump de criticar a Zelensky frente a periodistas, ahora acompañarlo. En el caso de Israel, con un Netanyahu que, si bien tuvo algún diferendo, más o menos siguen agendas conjuntas, sabiendo que ambos tienen intereses diferentes. O sea, no es el mismo interés que tiene Estados Unidos que el que tiene Israel respecto a Irán, y lo saben, y juegan con eso también. 11:46 en toda la República Argentina.
un tiempo extra para lo que te hace bien. Deportes en No Somos Nadie. 11:50 en toda la República Argentina. Me va a ayudar Mauro, que estuvo en la cancha viendo a San Lorenzo, un San Lorenzo que necesitaba ganar después de la eliminación de la Copa Argentina ante Riestra por penales y la derrota inicial ante Lanús, un partido en que pegó 3 tiros en los caños y perdió con un gol en el segundo tiempo. Además, cada partido de San Lorenzo no gana, teniendo en cuenta esta fragilidad institucional, más allá de un presidente que ganó una elección y va a cumplir un mandato mucho más corto, como Marcelo Culota. Cada partido de San Lorenzo no gana, y sobre todo que juega en el nuevo gasómetro, hay como una tensión. Recuerden lo que pasó en el semestre pasado con esa derrota ante Recoleta, que lo dejó afuera de la Copa Sudamericana. Bueno, hubo elecciones, San Lorenzo no había jugado en el nuevo gasómetro, había perdido con Deportivo Riestra por la Copa Argentina y contra Lanús en la Fortaleza, y ayer había como una tensión, querido Mauro, antes del partido. Sí, no se sabía. De hecho, estábamos ahí con mis amigos y no sabemos si urgente, si no urgente. Después terminó llegando bastante gente a la cancha. Si bien no estaba llena, se entiende por el día de semana, la hora y demás. Un San Lorenzo que tuvo de nuevo más intención que ideas, con varios puntos altos. Nicolás Tripico, como siempre, el capitán que metió mucho más de lo que jugó, pero sí estuvo corriendo por toda la cancha. Vimos Rodrigo Ausmendi, que tiene el arco entre ceja y ceja, o sea, de cualquier lado le pega. Y por lo menos en el semestre pasado le acertaba mucho al arco. Los arqueros le atajaban unos cuantos remates, él metía otros, pero no era de un jugador al que le bloquearan o el tiro o rematar afuera. No, y de hecho ayer tuvo varios intentos, metió el último, pero con una vocación de ofensiva muy buena, y un Alexis Cuello que, si bien no está convirtiendo, con muy buen juego. Sí. Muchos pie a pie, con una idea muy de potrero es Cuello. Juega Cuello. Ahí sí, ahí de la zona del sur, ¿no? De Doc Sud, creo que es él, de esa zona. Un San Lorenzo que, bueno, por momentos se escuchó el movete, Boedo, movete, se escuchó. Pero bueno, terminó reaccionando. Yo estaba viendo, llegando a los 40 minutos del segundo tiempo, si Gorosito Néstor hacía de nuevo el gesto de los 2 paréntesis, como lo hizo con la luz, porque Rigamonti sacaba unas pelotas. Orlando Gil también sacó un pelotón, un cabezazo de Gimnasia de Mendoza que sacó Orlando Gil. Y bueno, terminó ganando San Lorenzo, cosa que creo es importante para todo lo que se viene y recuperar la confianza en el equipo principalmente. Pipo gritó el gol de Ausmendi, y esto dijo en el que fue su partido regreso al nuevo gasómetro. Muy emocionante volver al club, re lindo, esperé tanto tiempo para volver y sinceramente muy emocionado. Y con respecto al partido, lo que te decía, el primer tiempo mal, con muy poco juego, muy confuso, trabado, sin movimiento, lento en la posesión de la pelota, porque después para correr, corremos mucho. Me estaba diciendo el profe que hay varios jugadores arriba de los 10 kilómetros, 12 kilómetros, que es muchísimo, pero se juega con una pelota, no solo con un GPS. Siempre Pipo deja un par de declaraciones de ese tipo. Bueno, a Orlando Gil lo quieren muchos equipos, pero todavía ataja en San Lorenzo, y esto decía el presidente Marcelo Culota. Bueno, el arquero ya sabemos que es pretendido por muchos clubes. Oficialmente no llegó nada, eso es lo que te puedo decir en este momento. Son sondeos, pero nada más que eso. De parte del representante no llegó nada al club oficialmente, así que por ahora Gil sigue atacando acá. Empataron en el Gigante Central y Racing 0-0. La gente desaprobó el rendimiento de Central, que había perdido en Córdoba contra el campeón Belgrano en la apertura. Y ayer, con el 0-0, silbó al equipo. Va a ser clave para mí el desempeño de Central contra Corinthians por la Copa Libertadores en octavos. Transmisiones de Telefe, 13 y 20 de agosto. Los partidos de octavos en la ida, Central es local en el Gigante. Veremos qué pasa. Ya se especuló con una posible salida de Almirón al final del semestre pasado, más allá de la muy buena campaña de Central, que terminó segundo en su zona. Perdió el partido del duelo directo en Ecuador con Independiente del Valle, que terminó ganando la zona, y por eso Central va a jugar contra un ganador de grupo como Corinthians. Hasta el propio Belloso dio una rueda de prensa diciendo: hay mucha gente que me pide que lo eche Almirón, pero no lo voy a echar. Bueno, veremos qué pasa. Todavía falta para el partido de octavos, pero me da la sensación de que ese es un punto de inflexión
más allá de que Central tiene que jugar partidos todavía por la competición local. Juan Pablo Vosboda, el entrenador de Racing, que venía a ganarle a Gimnasia, habló de Santiago Sosa, que muy posiblemente se vaya a jugar al Vasco da Gama sudamericano, diciendo: no le voy a cortar la carrera a nadie. Yo no le voy a cortar la carrera a nadie. Santiago eso es un referente, lo quiero en mi equipo, sí, pero bueno, también soy comprensivo. Él ha tenido ofertas en su momento y es un jugador que, bueno, que si Racing se desprende de él lo vamos a sufrir, pero bueno, también hay que adaptarse al contexto de la realidad del fútbol argentino también. A mí me encanta, tiene un corazón enorme y al hincha le gusta, y bueno, yo estoy en comunión con lo que opinan todos, pero bueno, también estoy muy cerca del jugador y lo comprendo también. Hay algunas cosas que empiezan a aparecer en el equipo de Juan Pablo Vosboda, este Racing con Matco suelto detrás de los dos delanteros, se está armando de a poco, por supuesto. Sacó 4 puntos en los primeros 2 partidos. Ayer se reencontraron compañeros en el seleccionado y en Manchester United, Marcos Rojo y Ángel Di María, y a Marcos Rojo, que volvía a la titularidad después de la ausencia en el primer partido, le preguntaron por Messi. Nada, la verdad que una experiencia hermosa, verlo desde otro lado. Me tocó vivirlo de adentro y bueno, fue algo nuevo para mí, lo disfruté mucho y la verdad que de Leo no hay nada para decir, es un grande, es el futbolista más grande de la historia, yo creo, y nada, tenemos la suerte de disfrutarlo nosotros. Rojo fue como hincha a alentar a la selección, llegó tarde de Nueva York y por eso el propio Vosboda lo sacó del equipo en el primer partido, jugó el chico Escudero, pero ya recuperó su lugar como titular. Marcos Rojo, integrante del seleccionado en las Copas del Mundo de 2014 y 2018. En 2010 no llegó a formar parte del equipo argentino. Argentino Juniors ganó los 2 partidos, había ganado en su primer encuentro 2-3 ante Sarmiento en Junín, le metió 3 a Estudiantes Río Cuarto. Y hubo un momento emotivo cuando volvió a jugar después de una larga lesión, una rotura de ligamento cruzado anterior, Matías Jiménez Rojas. Lo vimos en Independiente, un jugador con muchas condiciones, delantero, pero que juega muy bien fuera del área, tiene concepto, juego asociativo. Y bueno, ayer contó lo que sufre un jugador cuando se lesiona y tiene una lesión tan larga, pero contó algo que por lo menos yo no sabía, que tenía que ver con una enfermedad que afrontó su papá. Y bueno, cuando me lesioné se me vino un poco el mundo abajo. Al mes de lesionarme también le detectaron cáncer a mi papá, así que imagínate lo duro que fue todo este tiempo. Pero bueno, la verdad que también eso te ayuda a ver esta lesión de otra perspectiva, de pensar de que uno no está tan mal. Así que nada, muy feliz por haber vuelto de esta manera, haber superado esta lesión una vez más y pensando de acá en adelante y no pensar en lo que pasó. Bueno, esto decía Matías Jiménez Rojas, autor de uno de los goles con los que Argentinos despachó a Estudiantes de Río Cuarto. Bueno, pasó Tigre a octavos de la Sudamericana, perdió con Nacional, pero había ganado 3-0 el partido de ida. Ayer cayó 1-2 en su estadio y pasó a octavos de final. Veremos qué ocurre hoy con Lanús, que debe defender una ventaja de 2-0 que consiguió en la Fortaleza. Va a ir a jugar a Cusco contra Cienciano, partido que arranca a 9:30 p.m. Hoy juega River, después de la derrota ante Barraca Central. Será local ante Gimnasia y Grima, visitante, perdón, ante Gimnasia y Grima La Plata en el Bosque. Barracas Aldo Civi, Defensa y Justicia Deportivo Riestra, Gimnasia River, Instituto Platense, los partidos de hoy por el campeonato. Son las 11:59 en toda la República Argentina.